Hola, somos Colegio Abierto y nuestro objetivo de gestión es acompañarte en tu ejercicio profesional. En esta oportunidad queremos darte la bienvenida al ciclo interregional de capacitación en dirección y gestión de obras, DIGO, para obras de mediana y baja envergadura. En esta nueva instancia de formación podrás participar de 9 encuentros teóricos virtuales a cargo de especialistas que disertarán sobre los diferentes ejes temáticos que hacen a la DIGO. Además, realizaremos 5 visitas técnicas presenciales a obra en desarrollo que serán conducidas por profesionales de experiencia para fortalecer los contenidos vistos. Al finalizar este recorrido, podrás realizar una evaluación para certificar la capacitación o solicitar tu certificado de asistencia. Esperamos contar con tu participación en todas las instancias de DIGO y aprovechamos para invitarte a las demás capacitaciones que desde el Colegio de Arquitectos ponemos a tu disposición en la plataforma educativa. ¡Comencemos! Nuestros saludos a todos los profesionales participantes en este quinto encuentro DIGO sobre dirección y gestión de obra de pequeña y mediana envergadura. Siempre agradecidos a los presidentes de las 6 regionales, así como a las autoridades del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba por el apoyo y la difusión. También agradecemos la participación de todos ustedes en esta como en anteriores ediciones virtuales y de visita a obra. En este quinto encuentro contamos con la presencia del arquitecto Enrique Sani, con quien abordaremos el tema de estructuras de hormigón armado. Así que te agradecemos muchísimo, Enrique, el estar aquí. Bueno, muchas gracias, un gusto, un honor para mí estar acá en el colegio, como siempre. Enrique es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, es magíster en conservación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico y especialista en patología de la construcción. También es profesor titular de grado, de posgrado, maestrías de universidades. Es un amplio currículum el tuyo, Enrique, así que agradecemos realmente que estés con nosotros compartiendo este DIGO. Muchas gracias. Volviendo al tema que nos incumbe, en este caso las estructuras de hormigón armado, es un tema que habría que incorporar en qué momento del diseño del proyecto. Bueno, es una muy buena pregunta porque habitualmente se suele tender a separar el diseño arquitectónico del diseño tecnológico, incluyendo en el diseño tecnológico el diseño estructural, las instalaciones y los detalles constructivos, como si fueran compartimientos estancos que se pueden incorporar al final cuando uno tiene el proyecto terminado. Y en realidad el diseño tecnológico comienza desde el principio mismo del proyecto, con las primeras ideas de partido, y es más, aún antes, con las premisas de diseño, uno puede empezar incorporando premisas de diseño tecnológicas. Bien. Tanto en lo estructural como en todo lo que haga al aporte de lo tecnológico en el proyecto arquitectónico. Perfecto. Esa capa, ese layer hay que tenerlo en cuenta en el mismo momento en que uno intuye lo que va a ser el proyecto. Correcto, porque cuando uno encuentra al final un proyecto entre comillas, porque no es un proyecto completo, de la parte funcional y morfológica, que está ya muy elaborado y le quiere, no es muy técnico lo que voy a decir, pero encajar a la fuerza la tecnología, a veces la tecnología no entra y se termina deformando y traicionando la idea inicial para poder incorporar eso. Tiene que surgir desde las primeras ideas. Bien. Y las funciones estructurales que tendríamos que tener en cuenta y que van a empezar a surgir en ese proyecto o anteproyecto. Claro, la función básica de una estructura es, como lo ponemos acá en la diapositiva, es cubrir las luces, ¿no es cierto?, las losas, las vigas, transmitir las cargas al suelo, ya sea a través de columnas, muros portantes y por supuesto el sistema de fundaciones. Todo esto hace a cargas gravitatorias, cubrir luces y transmitir cargas al suelo. Pero también la estructura debe poder soportar empujes horizontales, ya sea sismo o viento. Bien. Todo esto lo vamos viendo en un análisis que va a tener un cómputo, me imagino, para ver materiales y para ver la estructura cómo va a ir. Sí. Correcto. Hay y esto un poco enlazando de nuevo con la primera pregunta que me hacías. Hay una regla básica en el diseño estructural
Y acá voy a citar una de las mayores eminencias en patología estructural, lamentablemente ya fallecido hace muy poquito, el doctor Calavera Ruiz, que murió con cerca de 100 años en España, que decía que el mejor calculista del mundo no puede arreglar un mal diseño estructural. Por eso es tan importante el tema del diseño, mucho más que el cálculo. El cálculo se puede reemplazar después con un software. Claro. El diseño no. Y el diseño es potestad del arquitecto, del diseñador. Y nace entonces desde la primera idea de partido, teniendo en cuenta que cumpla todas estas funciones la estructura. Claro, perfecto. Hacemos un predimensionado que debe encajar en ese proyecto que estamos hablando. Correcto. Bien, eso es lo que tenía que estar bien claro en el vamos, en el comienzo de... Claro. Esos requerimientos mínimos estructurales que necesitaríamos tener para que la obra pueda llevarse a cabo. La estructura tiene que cumplir una serie de requisitos básicos, ¿no es cierto? Que, por supuesto, no se tiene que mover, o sea, tiene que tener un equilibrio estable en relación a su entorno, no se tiene que romper, esto tiene que ver con la resistencia, y no se tiene que deformar tanto que invalide su uso, claro. Tiene que ver con la rigidez. Y en este último punto, porque el tema de la resistencia está asumido, todo el mundo lo tiene en cuenta, en esto no hay mayores fallas. Yo lo veo con ojos de patólogo, que me toca siempre ver las obras ya terminadas, y lamentablemente me toca ver siempre las obras que salieron mal, donde hubo algún problema, ¿no es cierto? Nunca las que funcionaron bien. Y en general no es tanto no vemos tantos problemas de patología estructural por errores de cálculo, de resistencia, de equilibrio estable, de que se ha movido. Sí vemos muchísimo por deformación de estructura, por no tener en cuenta la interrelación estructura envolvente, por ejemplo. Entonces en estructuras, o se diseñan estructuras y se calculan, que son estructuras muy dúctiles en relación a la fragilidad de los cerramientos. Es decir, la estructura se va a deformar sin llegar a romperse por la ductilidad que tiene una estructura de hormigón armado, ni hablemos de una estructura metálica, pero los cerramientos son de rotura frágil. Para que se entienda y sin dejando un poco de lado la cuestión o el vocabulario técnico, la estructura se diseña un chicle y se lo cierra con una galletita express. A la menor deformación se termina quebrando con rotura frágil. Claro. No puede acompañar los movimientos de la estructura. No se va a caer la estructura, pero va a provocar daños en los cerramientos que son fuente, por supuesto, de reclamos posteriores por parte de los usuarios, ¿no es cierto? Que además son causa de ingreso de humedades, se desencadena toda la espiral del proceso patológico. Bien, en esa disociación, digamos, ante el mínimo, por ejemplo, movimiento o demás, empiezan estas fisuraciones que dan puerta abierta para que entren estos problemas de humedad. Correcto, y esto es una tendencia que hay a veces en el afán de... no es que no se pueda hacer, pero digo que hay que pensarlo un poco, de trabajar eliminando apoyos, el tema de las plantas libres, el tema de esconder las estructuras, trabajar siempre con vigas chata, con vigas cinta, que no se vean, que no cuelguen. Se las puede calcular y entonces van a tener la resistencia. Son estructuras más deformables. Viene incorporado con ese diseño. Es como cuando vas al McDonald's y pedís la hamburguesa y viene con las papas y la coca. Es un combo. Si yo quiero una estructura de poca altura, por ejemplo, una viga de poca altura, es una viga que quede escondida en la losa, porque no me gusta que se vea, yo la puedo calcular y le voy a aumentar la cantidad de hierros, y la viga va a resistir, no se va a caer, no se va a romper, pero sí se va a deformar. Es una viga exponencialmente menos rígida. La rigidez, recordemos, para todos los amigos que nos ven, es la oposición a deformarse. ¿Sí? Resistencia es oposición a romperse. Rigidez es oposición a deformarse. No se va a romper, tiene resistencia. Lo que no tiene es rigidez. Entonces son estructuras muy deformables. Y a veces los cerramientos que acompañan en la envolvente no pueden acompañar ese nivel de deformaciones
porque son de rotura frágil, es decir, no tienen periodo plástico, ¿sí? Tienen periodo elástico, aplica la ley de Hooke. Mayores tensiones, mayores deformaciones y me vuelvo cuando le quito la carga. Pero no tienen periodo plástico, Bien. rompen. A veces los criterios puede ser que se posicionen en forma parecida a lo que sería un edificio de mayor altura. Los criterios estructurales me refiero. A veces vemos que hay calculistas que prefieren hacer algo independiente y después, pensando el día de mañana que tal vez muros o demás se van a sumar a la estructura ya creada, prefieren trabajarlo como si fuese un edificio, una estructura de un esqueleto, y no tanto capaz que para lo que nos atañe aquí en Digo, que es de pequeña y mediana envergadura, que tal vez aprovechemos esas cuestiones para evitar estos problemas, ¿no? Está muy bien lo que planteas, Juan. Yo había salteado algunas diapositivas del principio en donde hablaba de este tema, de cuándo uso muros portantes, porque también hay una tendencia en eso, en esta cuestión de la planta libre, a no usar estructuras murarias como portantes, sino siempre estructura independiente, en el afán de limpiar la planta y dejar plantas libres. Cuando tengo muros y los puedo usar, a los amigos cuando dispongan del PowerPoint lo pueden ver en las primeras diapositivas, hasta cuándo uso muros portantes, cuándo uso estructura independiente y qué ventajas me da cada cosa. Claro. La estructura independiente me permite independizar la fachada, pero requiere una coordinación dimensional entre vigas y luces, ¿no es cierto? Entre altura de vigas y luces, todo eso. Pero muchas veces tengo los muros, los construyo lo mismo y no los hago trabajar de portantes y hago una estructura independiente. Estoy puntualizando cargas en el suelo, en suelos que por ahí no tienen tanta resistencia, y estoy desaprovechando un muro que lo construí lo mismo sin aprovecharlo para que además resista cargas. Y bueno, esto también lleva a que tengo que tener vigas ahora si no tengo el muro portante, y si trabajo porque quiero tener pocas columnas, porque quiero tener plantas libres, me obliga a trabajar con vigas de luces muy grandes. Y una viga de luz muy grande, por lógica, requeriría una altura mayor, lo que significa que se va a ver. Y esto es algo que muchas veces al diseñador no le gusta, y ahí viene el tema de esconderla y transformarla en una viga cinta. Y lo que está haciendo es generar una estructura más deformable. Repito, no se va a caer, resistencia tiene. Lo que no tiene es rigidez. Claro. Y ahí viene el problema de que todo el conjunto, todo el sistema no puede acompañar los movimientos de la estructura. ¿Y cómo se daría respuesta entonces a estas funciones, a estas condiciones? Bueno, el tema para esto está especificado en el reglamento CIRSOC. Bien. Vamos a recordar también que el reglamento CIRSOC es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional por ley. Bien. Después, además, los códigos, como el Código de Edificación de Córdoba, lo refrendan y lo exigen, pero ya hay una ley nacional que lo exige. ¿Qué cosas pide el CIRSOC? Entre otras, ¿no es cierto? Pide muchísimo más que esto, pero vamos a nombrar un par de requisitos básicos del CIRSOC, que son, primero, todo muro necesita un apoyo. Entonces, si yo trabajo con un muro en planta alta, yo acá voy a nombrar primero cuáles son los títulos y después los desarrollamos un poquito. Una es que todo muro necesita un apoyo. Segundo, que tiene que haber planos sismos resistentes mínimos. Te pide 3 planos verticales, no todos concurrentes, no todos paralelos, vinculados por un plano superior. ¿Sí? Y todos los muros portantes tienen que ser sismos resistentes. Ahora sí vamos a desarrollar cada uno de estos conceptos. Primero, todo muro necesita apoyo. Cuando yo tengo muros en planta alta, obligatoriamente ese muro de planta alta, estoy hablando de un muro portante, ¿verdad? Sí. Obligatoriamente este muro, no estoy hablando solo de muro portante, estoy hablando de tabiquería, de mampostería también. Ah, bien. Vamos a exceptuar de esto todo lo que son tabiques livianos de placas de roca de yeso, no vamos a nombrar la marca comercial famosa, o tabiquería de madera, cerramientos livianitos. Pero cuando yo tengo un murito de tabique cerámico no portante, también entra en este requerimiento. Todo muro que esté en planta alta tiene que tener por debajo un muro. Si no tiene un muro,
tiene que tener una viga. La única excepción donde yo puedo apoyar un muro, ya no estoy hablando de muro portante, estoy hablando hasta de tabiquería, de bloque cerámico, sí, no portante. La única vez que puede apoyar directamente sobre una losa es si la losa es una losa nervurada, en una o en dos direcciones. No está permitido sobre losas macizas. Y usted me dirá, bueno, pero en obra vemos que se hace, que le ponemos 3 hierros al día abajo del muro en la losa maciza, le agregamos un poquito más de hierro. Que se haga no quiere decir que el reglamento CIRSOC lo permita. Mientras uno viola un reglamento, mientras no pase nada, no hay problema. Yo venía hablando por el celular con el auto y mientras no atropellé a nadie no hay problema. Ahora, en el momento que tuve un accidente y me van a peritar y ven que estaba hablando por celular, ya automáticamente tengo la culpa, ¿sí? Si pasa algún tipo de problema que deriva en un reclamo que se judicializa, y si uno está fuera del paraguas de cobertura del reglamento y ya está en problemas serios. Claro. Mientras uno esté de acuerdo al reglamento, se puede defender. Está haciendo lo que exige el reglamento. Perfecto. Entonces, apoyos de muros, esto es exigido por CIRSOC, deben ir solo, si van a pisar sobre losas sin viga debajo, solo sobre losas nervuradas. Si no, tiene que tener viga debajo. Y en el caso de muros portantes, tiene que tener continuidad con el muro de planta baja. Muy bien, muy bien. Bueno, ese era uno de los requerimientos, claro, ¿no es cierto? El otro requerimiento, habíamos dicho, era que tiene que haber planos mínimos o elementos mínimos, que son los planos sismos resistentes verticales y un plano superior. Entonces, básicamente lo que se exige de una estructura para su estabilidad, es que tenga equilibrio estático externo, o sea, que la sumatoria de fuerzas de cero ante cargas gravitatorias, ante cargas horizontales, y que la sumatoria de momentos de cero también. Y entonces te exige que tengas como mínimo 3 planos verticales que no pueden ser paralelos y que no pueden ser concurrentes, y el reglamento usa la palabra, dice que tienen que estar vinculados por un plano superior. No dice el plano superior tiene que estar apoyado, tiene que estar rimado, tiene que estar cerca. No. Vinculado, tiene que haber un nivel de empotramiento. ¿Cómo se da ese nivel de empotramiento? Porque el plano está enmarcado por un encadenado sismo resistente, que el encadenado superior está involucrado en el espesor de la losa. Ahí recién tengo vinculación, como me pide el reglamento, vinculado el plano vertical con el plano superior. ¿Para qué tiene que estar vinculado? Bueno, porque cuando yo tengo esfuerzos en el plano perpendicular a un muro, como si pudiera ser en este caso este de acá, ¿cómo se enteran estos muros que tienen que responder y tomar esos esfuerzos para que este muro no voltee? Bueno, este muro se lo hace saber a través de su enmarcado que vincula a la losa, que la losa, el elemento superior, que puede ser plano o inclinado, losa plana, horizontal o inclinada, se vincula a través del enmarcado de los otros muros perpendiculares que van a tomar los esfuerzos, en este caso en Y. Lo mismo pasaría cuando los esfuerzos son en X. Bien. Y por supuesto también para la resistencia y la estabilidad de un edificio, obviamente, además tiene que haber un equilibrio elástico interno, esto es obvio, que depende de que usemos materiales que sean resistentes para las solicitaciones que los van a, valga la redundancia, a solicitar o a requerir. Perfecto. Estamos hablando de sismoresistencia. ¿Cuáles serían esos requisitos mínimos que necesitaríamos para que haya esa sismoresistencia? Bueno, decíamos que en los requisitos estaba el tercer. Primero dijimos todo muro necesita apoyo, tiene que haber 3 planos vinculados, una presencia de elementos mínimos, 3 planos verticales vinculados al plano superior. Y ahora viene la pregunta del millón, que es la que vos me hacés, Juan. ¿Cuándo un plano es sismorresistente? ¿Es cuando yo quiero que sea sismorresistente? No, es cuando lo construyo sismorresistente. Las estructuras no funcionan nunca, esta es otra máxima del doctor Calatrava. Las estructuras no funcionan nunca como se diseñan, las estructuras funcionan como se construyen. Yo diseño una estructura y hago una rayita de una viga o de una losa y le hago un triangulito en cada punta y le pongo 2 redondelitos abajo y digo esto es un apoyo móvil.
Si yo voy a generar escuadras con armadura y voy a vincular y tengo empotramiento, no se va a portar como lo diseñé con apoyo móvil, se va a portar como empotrado. La estructura siempre se comporta como se construye, nunca como se diseña. Ahora, cuando un plano vertical, que dijimos teníamos que tener 3, no paralelo, no concurrente, y todos ellos vinculados por un plano superior, cuando esos planos son sismos resistentes. Bueno, yo los tengo que construir sismos resistentes. Y antes que nada voy a hacer un paréntesis y vamos a decir qué dice el CIRSOC sobre esto. Bien. ¿Qué planos me exige el CIRSOC que sea sismo resistente? El CIRSOC me dice, todos los planos que sean portantes, todos los muros que sean portantes, obligatoriamente tienen que ser sismos resistentes. Y los que no son portantes quedan a criterio del diseñador si lo quiere hacer sismo resistente o no. Si es que necesito planos en esa dirección, bueno, los construiré sismos resistentes. Ya ahí queda a criterio del diseñador. Pero los que son portantes es obligatorio que sean sismos resistentes. Es muy sabio el CIRSOC. Si hay un esfuerzo, un movimiento sísmico grande, grave, y se cae un muro, y se me cae encima un muro, me lastima, me duele, me da bronca, no me mata en general, ¿sí? Ahora, si se cae un muro que era portante, me duele, me lastima, todo eso, no me mata, pero atrás del muro se cayó la losa que apoyaba, claro. Esa sí me mata. Entonces el CIRSOC dice, todo muro que sea portante, que esté soportando una, se tiene que aguantar un sismo, tiene que ser sismo resistente. Bien. Por eso. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos para que un muro realmente sea sismo resistente? Bueno, lo tengo que diseñar y construir sismo resistente. Y ahí el CIRSOC me pone una serie de requisitos, ¿no es cierto? Los amigos que están viendo el PowerPoint y la charla, después lo van a tener acá con todos los detalles. Yo voy a esbozarlo muy, muy rápidamente. Primero, para que sea sismo resistente, tiene que estar compuesto con mampuestos que sean portantes. Si yo digo quiero hacer este muro sismo resistente y luego con tabiques cerámicos de huecos horizontales, de tubo horizontal, que son tabiques no portantes, el muro no va a ser sismo resistente. Primero, tiene que estar hecho con mampuestos que sean portantes. Segundo, tiene que tener una determinada relación entre la altura y el largo del paño. Dicho de nuevo, en un lenguaje no tan técnico, un muro para que sea más estable y para que pueda ser sismo resistente, conviene que sea más apaisado que alto, ¿sí? Es más fácil voltear esto que voltear esto. Claro. Entonces, todo lo que me va a ir pidiendo el reglamento de las relaciones entre la altura y el largo del muro tienden, si uno lee las formulitas, tienden a que el muro sea más largo en relación a su altura, que sea lo más apaisado posible. Bien. Entonces, esas proporciones son importantes. Tercero, de nada me sirve a mí hacer un muro con el mejor mampuesto resistente y hacerlo con las proporciones H sobre L, que sea apaisado todo, si después yo lo perforo y lo horado todo. Lo encadené todo y después por dentro lo dejé hueco porque le hice aberturas, grandes ventanales, cosa que también está muy de moda en la arquitectura. El reglamento CIRSOC es muy estricto en esto, te limita el porcentaje de vacíos que puede tener un plano sismo resistente. No te dice que tu obra no pueda tener planos, aberturas o vanos en los planos, en los muros. Los podés tener, pero no lo consideres entonces como un plano sismo resistente, ¿sí? Bueno, estas proporciones H sobre L están tipificadas en el PowerPoint que les brindamos, en donde tienen para cada tipo de muro, para cada dimensión y según las condiciones de arriostramiento, van a tener qué requisitos tienen, qué medidas mínimas y qué relaciones según la cantidad de arriostramientos. Bien. Por supuesto, también influye en esto, y que también se los dejamos en el PowerPoint, los requisitos que deben cumplir los aparejos
con respecto a las leyes básicas de los aparejos, horizontalidad de las hiladas, no coincidencia de juntas verticales, juntas horizontales pasantes de lado a lado del muro, etc. Todo eso lo van a ir teniendo. Como les decía recién, ahí van a tener todos los gráficos de las proporciones H sobre L para cada caso y para cada condición de arriostramiento. Eso lo pueden ir viendo tranquilos después. Y con respecto a los porcentajes de vacíos, el reglamento CIRSOC en esto es muy estricto. Bien. El reglamento dice que de la superficie total del muro, lo que sería el paño completo del muro sismo resistente o el plano sismo resistente, el porcentaje de vacíos no puede superar el 10% de la superficie de ese plano. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Si yo tuviera un muro de 4 metros por 2,5 metros, son 10 metros cuadrados, la abertura que yo ponga para que el muro sea sismo resistente no puede tener más de 1 metro cuadrado, es decir, el 10% de la superficie total. Pero es más estricto todavía el reglamento y me dice, aún ese 10% no lo puede poner donde usted quiera, lo tiene que poner obligatoriamente dentro de los 4 cuartos centrales, es decir, divide 4 columnas y 4 filas, y dentro de los 4 cuartos centrales tiene que estar ubicada esa abertura que a su vez no puede superar en superficie el 10% del total del muro. Bueno, esto parece que estuviera coartando absolutamente la creatividad y la libertad del diseñador. No es así. El reglamento, uno puede cumplir con el reglamento y ser creativo, no hay problema. Lo que no puede es mentirse a sí mismo y decir que un plano es sismo resistente cuando yo le estoy poniendo una abertura que o supera el 10% o aunque no supere el 10%, está ubicada fuera de los 4 cuartos centrales. Yo puedo ubicar la abertura a un costado si quiero, puedo hasta tener una abertura totalmente vertical que me particione el muro, pero entonces mi plano sismo resistente no va a ser todo el muro. Yo tendré que poner un encadenado vertical que me divida y la parte que me queda ciega, si me cumple con los requisitos de H sobre L, las relaciones estas para que tienda a ser apaisado, ese va a ser mi plano sismo resistente, ¿verdad? Bien. Con respecto a las proporciones que hablamos recién, por ejemplo, si tuviéramos una doble altura y habría que ese muro dividirlo para que siga esa proporción que me decías de más ancho que más alto. Claro, y eso, muy bien, eso tiene que ver con la esbeltez del muro. Antes yo pasé una de las diapositivas que hablaba de la esbeltez, que el reglamento dice que vamos a definir esbeltez. Esbeltez es la altura del muro dividido el espesor del muro. Si yo tengo un muro de 6 metros de alto y tiene 30 centímetros de ancho, será 600 centímetros dividido 30 centímetros, ¿no es cierto? Y tiene una esbeltez de 20, 600 dividido 30 es 20. El reglamento me dice que la esbeltez tiene que estar entre 15 y 20. Si yo supero esa esbeltez, es decir, tuviera un muro de 15 y de 6 metros de alto porque tengo una caja de escaleras, por ejemplo, claro, lo puedo construir. Pero entonces tengo que dividirlo al medio con un encadenado a los 3 metros, y entonces ya tengo planos de 3 metros de altura, cada uno de ellos. Se considera lo que está de eje a eje de encadenado, de enmarcado. Bien, y con eso cumplimos con la normativa. Con eso se cumpliría con la normativa, correcto. Muy bien. Correcto. Básicamente eso es, acá hay una última diapositiva para que después la repasen, no la vamos a decir ahora, en donde se resume todo lo que hemos estado hablando. Los elementos mínimos, 3 planos verticales vinculados por un plano superior, que la mampostería tiene que ser portante y que los planos verticales, cada uno de ellos tiene que ser sismo resistente, cumpliendo todos los requisitos de proporciones, de porcentaje de vacíos, de estar enmarcados, de cumplir con la esbeltez, de que los vacíos estén dentro de los 4 cuartos centrales, etc. Bien, venimos hablando de parámetros verticales, estamos hablando de los horizontales en tipos de losa. ¿Qué tipos de losa podríamos ver? Bueno, hay una diversidad de tipos estructurales para planos superiores, horizontales o inclinados, entre ellos las losas macizas, losas nervuradas en una o en 2 direcciones. Las de 2 direcciones se llaman vulgarmente losa casetonada. Podemos tener losas de viguetas con cualquier tipo de ladrillo o molón entre medio de las viguetas, y después techos livianos, ya sean de madera o estructuras metálicas, ¿no es cierto?
El tema es cuándo en principio me conviene usar, vamos a dejar de lado el tema de que ya son siempre o generalmente para techos inclinados, aunque pueden usarse para entrepiso, todo lo que sea liviano, ¿no? Sí. Pero con respecto a todo lo que sea hormigón armado, estructuras de hormigón armado, en principio, ¿cuándo me conviene usar un tipo de losa u otra? Si yo predimensiono la luz, dividido un coeficiente que va entre 30 y 50 y que tiene que ver con la cantidad de apoyos, si descarga en una dirección o en dos direcciones, si tiene continuidad para un lado o para los dos lados, en una dirección o en las dos direcciones, etc. Si yo predimensiono, me va a dar un espesor de predimensionado de losa. Si ese espesor llega hasta 12 centímetros o hasta 13 centímetros, en principio yo puedo hacer una losa de maciza de hormigón armado. Cuando me supera ese espesor, obligadamente ya me tengo que ir a una losa casetona, a una losa nervurada, en una o en dos direcciones. Teniendo en cuenta que el predimensionado ese, y estoy hablando de predimensionado, no de cálculo de dimensionado final, pero sí para que le sirva como herramienta de diseño cuando está diseñando el arquitecto, al predimensionado, si me paso a nervurada, lo tendré que multiplicar por 1,5, es decir, me dio una losa de 12 y yo voy a adoptar una nervurada, bueno, lo multiplico por 1,5 y ya tengo una nervurada de 18 que redondeo de 5 en 5 y me voy a 20, ¿no es cierto? Bien. Siempre redondeando para arriba. Ahora, ¿cuándo cambio la maciza por la nervurada? Primero, cuando el predimensionado me da que supera los 13 centímetros, desde ya tengo que ir a losa nervurada. Puede ser también, y esto será una pregunta que se harán los colegas, porque verán muchos edificios en Córdoba en donde las luces no son grandes y le hubiera alcanzado con luces de 3,5 metros, 4 metros a veces en edificios, entre viga y viga, entre apoyo y apoyo, le hubiera alcanzado para hacer una losita maciza, a lo mejor de 10 centímetros. Y sin embargo, la empresa constructora hace una losa nervurada, que es más cara, más lenta, me alarga el plazo de obra, es más costosa. ¿Por qué las empresas hacen esto? Si las empresas, si hay algo que saben es economizar y ¿por qué están malgastando tiempo y dinero? Bueno, las empresas no son tontas. Saben, por lo que dijimos antes, que todo muro necesitaba un apoyo. Si yo voy a tirar tabiquería apoyada sobre losa, estoy obligado a hacerlo sobre losa nervurada. Entonces prefieren gastar un poquito más y hacer un proceso un poquitito más lento en la construcción de la losa, pero eso le da libertad absoluta para disponer la tabiquería por donde quiera, que si hubiera tenido losa maciza, estaba obligado a cruzar una viga debajo de cada tabique que tenga apoyando sobre ella. Siempre y cuando estamos hablando uno se quiera mantener dentro de lo que pide el reglamento CIRSOC. Ahora, con respecto a la nervurada o casetonada, ¿cuándo hago una y cuándo hago otra? Bueno, de nuevo, la diferencia de costo y la diferencia de plazo de ejecución es enorme entre nervurada en una dirección y casetonada, que sería nervurada en dos direcciones. Siempre que yo pueda evitar y arreglarme con una nervurada en una dirección, lo hago. Solo cuando tengo luces muy importantes y voy a poder ahorrar mucho espesor de losa, recién ahí me paso a un casetonado. ¿Bien? En principio la idea sería, o la recomendación, yo no soy quien para dar consejos, pero digo como una recomendación básica, es no abusemos del casetonado, usémoslo solo cuando es imprescindible. Porque es muy caro y porque es muy lento, comparado con la nervurada en una sola dirección. Habitualmente para luces que son las comunes en un edificio, entre 5 y 7 metros y medio de luz de descarga, con una nervurada de 25 a 30 centímetros en una dirección van a estar bien. Eso lo tendrán que corroborar con el predimensionado. Y con respecto a las viviendas, obras de escala más chica, viviendas unifamiliares me refiero, ahí tenemos la alternativa de utilizar viguetas pretensadas, que el comportamiento, la esencia del comportamiento estructural sería la misma que la de una nervurada, nada más que los nervios de la nervurada ya los estoy trayendo prefabricados, ¿no es cierto? Son las viguetas.
¿Por qué en un edificio en altura no las uso? Bueno, por una cuestión de logística. Voy a hormigonar, voy a construir y hormigonar la losa del piso 12, subir todas las viguetas hasta el piso 12 es mucho más complicado. Claro. Y los ladrillos y los molones, lo que es mucho más complicado que bombear hormigón hasta el piso 12. Entonces, en un edificio en altura prácticamente no aplica la losa de vigueta. Sí en vivienda unifamiliar, en donde en principio se puede reemplazar fácilmente la nervurada por vigueta porque es más rápido el proceso de obra. Bien, hasta por viguetas dobles a veces para dar mayor rigidez también. Cuando yo tengo luces importantes o cargas importantes, la doble vigueta me incrementa el ancho y eso me permite entonces cubrir luces mayores o soportar cargas mayores. La otra alternativa que tiene es usar ladrillos de mayor espesor para lograr mayor altura. Esto es más eficiente que usar vigueta doble. Ahora lo explico por qué. Pero incluso puede darse el caso de hacer las dos cosas, usar un ladrillón de 18 para más los 5 de la capa de compresión, tener una losa de 23 centímetros de vigueta, ¿no? Sí. Y además tener vigueta doble. Eso en un caso extremo ya de luces grandes sí. Y cargas importantes. ¿Por qué es más eficiente siempre crecer en altura que en ancho? Yo no no los quiero marear a los amigos acá con fórmulas ni cosas de esas, pero yo siempre digo que las fórmulas te hablan y te dan, todo el tiempo te están hablando y te están dando información y te están dando herramientas de diseño. El tema es que hay que saber, hay que conocer el idioma en el que te hablan. Hay una formulita, no se me asusten porque no hace falta que la sepan de memoria, nada de eso, que habla del momento de inercia en una pieza de hormigón. El momento de inercia se denomina con la letra J, que dice que J es igual a B, vamos a suponer una viga. B, el ancho, por H, altura de la viga, B por H al cubo dividido en una constante que es 12. Olvidémonos el 12 porque es una constante. Si yo tengo esta viga, esto se ve en cámara, así en mi mano. Sí. Si yo tengo esta viga que tiene un B chiquitito y un H alto, como el H va al cubo en la inercia, esta viga tiene mucho momento de inercia, es decir, es muy rígida, es poco deformable, es poco probable que sufra flexión. Yo quiero que no se vea la estructura, no quiero que cuelgue la viga, voy a hacer viga chata. Lo que estoy haciendo es aumentarle mucho el B, de un B chiquitito, ahora voy a pasar a un B grandote, pero le estoy bajando mucho el alto, el H. Todo lo que agregué de B, lo agregué a la 1 en la fórmula. Era B por H al cubo. Y todo lo que bajé de H se lo quité al cubo. Entonces, entre esta viga de eje vertical y esta viga chata de eje horizontal, viga cinta, la pérdida no de resistencia, la pérdida de rigidez sí, lo que hablábamos al es principio. Exponencial. Bien. Son estructuras mucho más deformables. Si yo después tengo una tabiquería liviana, como pasa en los edificios en altura, no portante obviamente, puesta justo debajo de esta viga va a tender a tomar flexión, no se va a caer, no se va a romper, no se va a caer el edificio. No. La viga va a tender a tomar flexión en lo que es un fenómeno patológico que se llama fluencia lenta o creeping en inglés, y va a presionar sobre el muro. Y después viene el problema de que el muro se está agrietando, porque sufre pandeo, flexión lateral por compresión excéntrica, por exceso de compresión, no estaba preparado, son tabiques no portantes. Y explicarle a los dueños, nos ha tocado muchas veces, decir no se preocupe, no es grave, no se va a caer, no pasa nada, se le va a agrietar nada más el muro. Cuando se te agrieta el muro y si del otro lado tenés un baño y se te empiezan a saltar los revestimientos y estás acostado en la cama y escuchás crack, 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 ¡pah! Y salta un pedazo de revoque, y la gente nos mira y no le gusta mucho cuando decimos que ese tranquilo no pasa nada hasta que la viga se deforme y encuentre su nuevo estado de equilibrio y de ahí se va a quedar quieta toda la vida, no se va a caer. Nos saca corriendo, la gente se enoja con eso. Entonces, de nuevo, no es un consejo, no soy quien para darlo, como recomendación, tengamos en cuenta, si diseñamos, tratemos de no hacer estructuras demasiado deformables. Y si hacemos estructuras muy deformables, tratemos de que los cerramientos puedan acompañar a esa estructura. Yo siempre pongo un ejemplo para esto no arquitectónico,
que digo, el nieto de 18 años, deportista, en muy buen estado físico, sale a correr al Parque Sarmiento y quiere que el abuelo, quiere compartir una actividad con el abuelo y lo saca al abuelo de 95 años con el nieto. Que se adecue el nieto a la velocidad que puede ir el abuelito, porque o se va a quebrar la cadera o se va a morir de un infarto a los 15 metros. El abuelo no lo va a poder acompañar al nieto, ¿sí? Bien. El muro de rotura frágil, como la galletita express que decíamos al principio, no va a poder acompañar la deformación de la estructura. Entonces tratemos de que no pongamos un nieto demasiado en estado físico demasiado rápido, y si lo ponemos, tratemos de que se acomode a lo que puede deformarse el abuelito. En este caso la mampostería. Queda claro, ¿sí? Bárbaro. Bueno, estamos hablando de hormigones, así que eso implica correcto. también un encofrado para poder hormigonarlos. Correcto. Contanos un poquito del respecto de eso. Bueno, acá habíamos preparado una... Sí. Tenemos, por supuesto, lo tienen disponible, claro, ejemplos de losas, de viguetas, casetonadas, nervuradas en una dirección para que vean más o menos la parte constructiva. Y vamos llegando a las cuestiones de los encofrados. El encofrado es una estructura provisoria, y a veces, como es provisoria, no se le da demasiada importancia, porque total después la voy a desarmar, pero mientras tanto es la estructura que me sostiene todo el hormigón y todo el acero de mi losa, hasta que adquiera resistencia y se pueda sostener por sí misma. Entonces los encofrados tienen una serie de requerimientos que deben ser controlados por el director técnico de obra. Bueno, es conveniente que un encofrado siempre sea algo liviano para que pueda transportarse y manipularse fácilmente. Tienen que tener resistencia para soportar las cargas permanentes y accidentales. Tienen que soportar también los empujes eventuales que pueda haber, la abrasión del colado, las vibraciones durante el proceso de bombeo. Tienen que ser rígidos, es decir, no deformarse ni por asentamientos, con lo cual hay toda una técnica para encofrar, ¿no es cierto? Tienen que estar apoyados sobre tablones para repartir la carga, y tienen que ser rígidos frente a deformaciones, por eso las cruces de San Andrés o las tablas de arriostramiento, porque Bien. no tienen que deformarse, porque están soportando todo el peso del hormigón fresco. Claro. Por supuesto, también tienen que ser estancos, que no se les cuele el hormigón entre medio de las tablas, ¿no es cierto? Para que no me queden rebabas. Desde ya tienen que ser resistentes desde el punto de vista físico y químico para que no sean atacados por determinados tipos de cementos, sustancias que pudiera haber en el agua, aditivos, etc. En general todo lo que es madera en este sentido, y plásticos y metales en general, no hay problema. Tampoco tienen que atacar al hormigón, por ejemplo, tiñéndolo con restos de materiales sueltos o con los líquidos desencofrantes, hay que tener cuidado. Tienen que ser fácilmente operables para armarse y para desarmarse. Es conveniente que sean recuperables. En general, un juego de encofrados en cualquier situación te dura aproximadamente para 4 o 5 hormigonadas, vas cortando madera en cada una y al final de 5 usos, 4 o 5 usos, estoy hablando de encofrados de madera, ¿no? Claro, de madera. Ya perdiste toda la madera, te sirve para hacer el asado en la obra y te tenés que comprar el encofrado nuevo. Muy bien. De modo que lo puedas amortizar. Hay encofrados, por supuesto, de otros tipos, los metálicos, los plásticos, que van a tener muchísimo mayor uso, tienen mayor costo de adquisición inicial, claro, pero lo amortizás en el tiempo. En general hay una tradición muy arraigada en la mano de obra con respecto al uso de la madera en el encofrado, pero es muy importante que el profesional, el director técnico de obra, sepa controlar esto no es propiamente un curso de encofrados, yo no voy a entrar mucho en detalle, pero es importante que sepa controlar un encofrado, claro, antes de hormigonar, ¿no es cierto? También, sobre todo cuando se va a hacer una obra repetitiva como un edificio en altura, que la estructura más o menos se mantiene, es importante mantener una unidad dimensional, por lo menos durante varios pisos, para poder reutilizar sin, claro, tener que estar cortando madera.
Aun cuando me lleve, yo a medida que me voy más arriba en un edificio, podría ir teniendo columnas más de menor sección en cada piso. Sin embargo, se suele mantener en las secciones de las columnas y recién cada 4 pisos se adelgazan esas columnas. ¿Por qué? Estoy gastando un poquito más de hormigón en el segundo, el tercero y el cuarto piso, pero estoy manteniendo el encofrado, uso los tableros laterales, entonces tengo una economía de obra y de tiempo, ¿no es cierto? Claro, eficientizas en ese sentido. Y bueno, ¿qué sería, como para ir terminando, Enrique, lo que habría que verificar antes del hormigonado? El director técnico, esto es muy importante lo que ponemos acá en la diapositiva, antes de comenzar con el hormigonado tiene que verificar la seguridad del encofrado. La separación de los puntales, ¿no es cierto? Las líneas de puntales, cada cuánto están, la unión de los puntales entre sí, cuando no llego con un solo palo hasta arriba y tengo que yapar o tengo que unir puntales, que estén bien encepados, que no todas las uniones estén a la misma altura, que están repartidas. Verificar desde ya la verticalidad de los puntales para evitar empujes horizontales, componentes horizontales, en general el estado de las maderas, que haya los arriostramientos suficientes, ya sea mediante tablas horizontales o cruces de San Andrés, para que el encofrado, además de resistencia, tenga estabilidad. Tengamos en cuenta que uno se imagina el encofrado ya hormigonado con una carga homogénea, pero en realidad cuando uno bombea hormigón, arma una montaña de hormigón en una punta y tiene descargado en la otra. Eso, aparte de carga gravitatoria excesiva en un punto, genera esfuerzo horizontal, tiende a voltearlo el encofrado. Por eso es muy importante el tema de los arriostramientos, claro. Cruces de San Andrés, todo eso. No solo por el peso, sino por la fuerza de la bomba también. Correcto, las vibraciones, todo eso. Ha habido alguna vez, lamentablemente, casos gravísimos, incluso con pérdidas de vida, por vibraciones inducidas por la bomba del encofrado y caída de los encofrados y del hormigón, ¿no? Y por último, para los operarios, señalar las zonas riesgosas de caída al vacío, ¿no es cierto? Y desde ya hay algunas cosas que son de las reglas del buen arte de construir, que no están escritas en ningún lado, pero que un director técnico las conoce, como por ejemplo la prohibición, aunque todos lo hacemos después en obra, de no caminar, no trepar por los encofrados. Uno usa los aros de cintura de las columnas como escalera, cuando era más joven, ahora es imposible, pero el profesional joven tiende, que tiene la agilidad y lo puede hacer, a subir trepando por los aros de cintura usándolo como escalones. Ese tipo de cosas están prohibidas, no se deben hacer, no se debe permitir que el operario también las haga, ¿no es cierto? Yo siempre digo, cuando empezamos una obra, empezamos 20, terminemos 20. Bien. Un problema patológico lo podemos solucionar. Después de un accidente, la pérdida de un compañero, eso no tiene vuelta atrás. Ni hablar. Enrique, te agradecemos muchísimo la participación en este quinto Digo. Ha sido muy claro, como lo ha sido siempre. Y bueno, estamos abiertos para que las consultas que den aquellos que nos estén mirando lo hagamos en el próximo encuentro que tengamos. Perfecto. Bueno, ha sido un gusto para mí y ya nos vamos a estar viendo entonces en el próximo encuentro. Perfecto. Muchas gracias por todo. Ha sido el arquitecto Enrique Sani en este quinto encuentro Digo de dirección y gestión de obra para obras de pequeña y mediana envergadura. Muchísimas gracias por participar. Gracias.